bonito día como diario. Bueno, no como diario, más bien como diario queremos que esté. Me da un gusto enorme saludarte. Qué padre que una vez más estamos aquí para compartir esta rodada y pasarla bien, para platicar un rato. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Yo estoy contento porque ya tenía rato que no salíamos a rodar. Aunque tú sigues viendo los videos a lo mejor de forma continua, ya teníamos que 2 o 3 semanas sin poder salir a rodar por las condiciones de clima. La lluvia sí nos pegó muy fuerte, o nos está pegando fuerte todavía, aun cuando se supone que ya la temporada debió haber pasado, pero sigue. Sin embargo, desde ayer, hoy y creo que mañana va a haber días muy bonitos según el pronóstico. Va a estar día soleado y es probable que ya después de esos días siga otra vez lloviendo por la cuestión de los huracanes y las tormentas tropicales que están azotando nuestro país o gran parte del país, por no mencionar las tragedias que hemos tenido en Hidalgo, en Veracruz, en Chiapas, Tabasco, Jalisco. Aquí en Jalisco nos ha pegado muy fuerte. Hay zonas de aquí, de la zona incluso de metropolitana de Guadalajara, en las orillas, que híjole, se están inundando, se están desbordando canales. Está fuerte, pero bueno, eso es para otro tipo de videos. Aquí vamos a platicar sobre el paseíto en moto. Y aquí estamos en Herculano Biker. Te doy la bienvenida, te saludo. Y hoy es un día de rodar con mis hermanos, los hijos de Santa. Como podrán ustedes saber, no siempre ruedo con ellos. Normalmente sí es con ellos o con algunos de ellos. Pero la verdad es que es muy raro que la mayoría seamos del equipo, ¿no? Del grupo de amigos, los hijos de Santa. Y hoy venimos casualmente la mayoría, a excepción de un par de compañeros que pues no pudieron hoy. Lástima, que si hubieran venido hubiéramos estado completos. Y claro, nuestros compañeros de Ciudad de México, que pues obviamente ellos no pueden rodar continuamente con nosotros. Eli, Fernando allá en México. Y además tenemos invitado de lujo, porque nos acompaña el mismísimo Santa. El mero Santa aquí está con nosotros. Ahorita van a ver su moto, que por cierto se las voy a presumir, que es una Indian. Hermosa su moto, de veras no tiene mami. Wow. Y además el señor le luce la moto de una forma espectacular, O sea, la moto de verdad le luce mucho por pues el porte del buen Santa, que es una leyenda. Es una persona que tiene toda su vida, o la mayor parte de su vida, ha sido en 2 ruedas. Estamos aquí con nuestro querido Santa. Te quiero hacer un par de preguntas. ¿Cómo empezaste y cómo fue la primera vez que te subiste a una moto? Sí, estaba por creo que el segundo año de secundaria, que por ahí así. Un amigo, un compañero de la escuela, compró una NSU, que en aquel entonces era una NSU Quickly, 48 centímetros. Chiquita. Pequeñita, de 2 velocidades. ¿Qué edad tenías tú? ¿Qué sería? 15 años, 16. 13 años. Ah, chiquillo. Me la prestó para andar, traía pedales y todo. Dimos una vuelta, me la prestó y luego me invitó a la venta del astillero. Consiguió otra motocicletita igual, una otra NSU de un hermano de él, y nos fuimos los dos y regresamos. Y desde ahí me gustó. Dijiste, de ahí me subo y no me voy a bajar. Me subo y no me bajo. Efectivamente, camaradas, Santa es un personaje, es una persona que ha sido de alguna manera motivación para mucha gente que ha querido rodar. Es una persona muy querida, muy experta, tiene todos los kilómetros del mundo en caminos nacionales e internacionales,
que me gustaría saber cómo es que una persona de su edad tiene esa pasión y además no solamente la tiene, sino que la vive. Pues es una persona que pues ella es de la tercera edad, pero no parece. Es una persona que sigue rodando y sale y viaja y va a eventos. La energía parece que se la roba de algún lado, caray. Qué energía, ¿no? Entonces vamos a ver si nos pasa un par de secretos, ¿no? A ver si nos comparte por ahí alguna recomendación, algún tip. Santa, ¿cuántos años llevas rodando? Como 65 años. 65 años arriba de una moto. De una moto. Híjole, me da un poquito de miedo hacerte esta pregunta, pero sí. ¿Has tenido algún suceso o accidente que digas, ya me bajo de la moto? Pues he tenido accidentes, sí, he tenido seis caídas. Una de ellas me rompí la rótula derecha del pie, de la pierna derecha. Fue el más grave. Pero no, así que diga. O sea, no ha llegado el suceso que te baje de la moto. No, ni quiero que llegue. Bueno, sí, va a llegar un día la muerte. La muerte es lo único. Lo único. Fíjense qué curioso, Santa no es del grupo de hijos de Santa, porque somos nosotros los que somos hijos de él, por decirlo así. Gracias a Javier, su hijo, que por cierto, hoy es la rodada de su cumpleaños. Hoy lo estamos acompañando a rodar, que es lo que más le gusta hacer. Y bueno, como les decía, viene Javier, hijo de Santa, el mismísimo Santa, Estrella, tu servidor herculano, creo que atrás viene el buen Poncho. Viene Charlie y el regreso triunfal de la perra flaca, Fernando el Fer. La perra flaca ya regresó por fin, ya nos levantó el castigo después de mucho tiempo que no pudo por cuestiones personales, no podía rodar, cuestiones creo que de salud. No es cierto, de la salud, ya de veras. ¿Hasta dónde es lo más lejos que te has ido en la moto? Bueno, hacia el norte, hacia Anchorage, en Alaska. Hasta Alaska te has ido. Hasta Alaska. Y al sur hasta Ushuaia. Ushuaia en sí ya es en Chile, pero allá terminando Punta Arenas, pasando el estrecho de Magallanes. Wow. En realidad yo llegué hasta el estrecho de Magallanes. Ahí dejé la moto y pasé nomás en un barquito turístico a Ushuaia para conocer. Pero en realidad casi llegué hasta Ushuaia, un poquito antes en moto. Pongámonos en contexto. Viajar desde la ciudad de Guadalajara hasta Anchorage, Alaska, son más de 7,700 kilómetros por carretera. Independientemente por la ruta que haya tomado, es una gran cantidad para una persona de esta edad. Por el otro lado, ir al estrecho de Magallanes, en Chile, en la mera punta de nuestro continente, representa un viaje más o menos de la misma magnitud. No cabe duda que Santa es una verdadera inspiración para todos. Yo le voy a preguntar qué moto es la que trae y que nos la presuma. Bueno, lo único que sé hasta ahorita es que es una Indian, creo que es la Chief. No es una moto muy antigua, pero es muy clásica, el modelo es muy clásico. Pero bueno, ¿para qué les invento? Allá va Santa, vamos tras de él ahorita, seguimos paseando, que él mismo nos platique de su moto. Después supe que Polaris adquirió la Indian y le metió mucho entusiasmo a la fabricación de la Indian a partir del 2010, creo. Y de ahí me entró el gusanito. Un día estando en Monterrey, en un evento de Harley, las dos agencias estaban muy cercas. Y pasamos a la Indian, tenían ahí un pequeño evento y las vi, me gustó. Y vi la que yo traigo, más bien no es la que yo traigo, pero el tipo de la que yo traigo, esta me la voy a comprar. El evento fue en el 2015 y el 2016 ya la traía.
Está hermosa la moto, como pueden ver ahorita en pantalla, amigos. ¿Qué motor trae? Es un motor 111 pulgadas cúbicas que viene siendo 1811 centímetros cúbicos. Motorzote. Motor buenísimo. No necesito uno más motor. ¿Tú le pisas, Santa? No, a mí no me gusta correr. Nada. Nada. Pasear, bonito. Me gusta pasear. Yo odio correr en una moto. Si me hubiera comprado el Atudo y corriera, ya lo hubiera utilizado hace muchos años. Una duda, ¿cuál ha sido la mejor moto que has tenido? En realidad, hasta ahora, la Harley y la India. ¿Cuál en particular? ¿Qué modelo? Harley, la Touring, la Road King. ¿La Road King? Es la mejor para mí de las Harley. Ok. Y la Indian tengo 5 años con ella apenas. Muy buena moto, estoy súper contento con ella. ¿Cuál ha sido la número uno que digas, esta ha sido mi... Yo creo que ahorita esta que traigo. ¿Esta? Sí. ¿De verdad? De verdad. ¿Ya muy te cómoda. volviste Indian fan? Indian y Harley fan. ¿Harley? Indian y Harley. Oye, ¿cuál es mejor de las dos, Harley o Indian? Se llevan por ahí, van de la mano. ¿Sí? Sí. ¿Ahí se dan? Ahí se dan. Tú ya saben, amigos, si te estás pensando qué moto comprar, Santa, el experto, te dice Indian o Harley. Bueno, yo soy de Harley porque pues es lo que tengo, ¿verdad? Ahora no les presumí mi desayuno, se me pasó, pero les comento que me desayuné unos huevitos con jamón, chilaquiles rojos y una gordita de chicharrón con un café de olla y una vista y compañía inigualable. Muy digna, sí vale la pena. Aquí están, como ven, a nuestros compañeros los hijos de Santa. Aquí viene Santa. ¿Qué le comentarías a los amigos, e incluso gente mayor ya de adultos, mayorcitos como yo, que nos llega tarde la afición de la moto? A mí me llegó tarde. ¿Qué les puedes comentar a esa gente? Híjole, muchas veces esas personas tienen una especie de... Han vivido con temor toda su vida de hacer algo, de expresar lo que ellos quieren hacer.
Y yo siento que siempre han tenido temor a hacer lo que ellos quieren. Que nunca sobrepasen sus habilidades. Nunca crean que van a poder igual que el compañero. Siempre rueden a un 70-80% de sus habilidades, no más. Por seguridad. Por seguridad y para rodar muchos años. Es un gusto ser parte del grupo de tus hijos. Amigos, los hijos de Santa somos porque somos un grupo de amigos de Javier, que es hijo de Javier, de Santa Mayor. Y pues te agradecemos que nos des estos consejos, Santa. No, a tus órdenes. Gracias. Y hay que rodar con cuidado. Claro que sí. Bien, amigos, aquí estoy con mi amigo el Javis. Amigo, feliz cumpleaños. Gracias. ¿Cómo la estás pasando? No, poca madre, rodadita mañanera, preparamos la barbecue, poca madre, costillitas estilo tejano, ¿qué tal? ¿Te gustaron? Deliciosas. Amigos, mi amigo Javis es experto en la parrilla, es buenazo. Tengo 5 años ya en el asador y siempre en todas las, ¿cómo se llama? En todas las rodadas siempre llegamos, regresamos, prendemos el asador y siempre les tengo sorpresa. Oye, Javi, hoy el buen Santa, tu papá, nos acompañó a rodar y la pasamos súper bien. ¿Qué significa para ti que Santa esté acompañándonos el día de hoy? No, pues a mí me encanta. Realmente mi papá siempre tiene sus compromisos, pero hoy le dije, vente con nosotros y vente a rodar con Hijos de Santa. Y dijo, sí, ahorita está un poco guardado por el tema de COVID y todo ese rollo. Y dijo, va, me voy a ir con ustedes porque él está planeando un viaje de 3 meses el próximo año. Entonces está agarrando condición y pues dale, ¿no? ¿A dónde se va el buen Santa? Pues se va a ir a Laconia. Entonces va a ser un viaje de 3 meses a la Laconia, al 99 aniversario del gran evento de Laconia. Creo que va a subir hasta las cataratas del Niágara. Oh, qué padre. Va a estar rodando ya más seguido para agarrar condición porque le queda un largo camino que recorrer el próximo año. Y cuidemos mucho a Santa para que nos dure muchos años. Sí, hay que cuidarlo. ¿Verdad? Y cuidarnos todos, ¿eh? Es súper importante estarnos cuidando donde estemos. Amigos, estoy con este par de bellezas. Soy un hombre afortunado porque estoy muy bien acompañado. Estrella on the road y la mismísima Janelle. ¿Cómo están, chicas? Muy bien. Estamos celebrando el cumpleaños del buen Javis, del hijo de Santa, y quiero que sepan que esta chica guapa que está aquí con nosotros
es la esposa. Es la ella es la suertuda, es la que se sacó la lotería por tener a Javis de marido. ¿Por qué no le dedican unas palabras las chicas bellas de los hijos de Santa? Javi, muchas felicidades, sabes que te queremos, hermano mayor de los hijos de Santa, y bueno, pues por muchos años más, y felicidades por haber pasado esa edad tan difícil, pues, ¿no? Entonces, Ya superó los 41. ya. Te felicito, lo hiciste bien. Javi, que te la pases muy bien, espero que seas muy feliz, me encanta que disfrutes la vida, que aunque piensen que no me gusta que ruedes, sí me gusta que ruedes, que tengas estos amigos. Oye, ¿y si te gusta que ruede? ¿Sí te gusta que ruede? Me gusta que disfrutes la vida, hasta me da envidia, neta, me da mucha envidia. Me encanta que cada año seas feliz y que disfrutes todo lo que haces, te amo. De parte de este par de bellezas que están aquí, te deseamos feliz cumpleaños, Javis. Bueno, perdón, trío de bellezas, me incluyo. Amigazos, me despido ahora sí. Muchas gracias por acompañarme en la rodada sensacional al buen Santa, nuestro padre putativo. A Javi, con su chula, que fue su cumpleaños, su celebración hoy. Bonita rodada, con buenos compañeros. Ahora sí, hijos de Santa con Santa. Estuvimos esta ocasión. Te recuerdo que hay que disfrutar la vida, hay que cuidarnos mucho, hay que dejar de pensárnosla y correr a comprar ya esa maldita moto. Es momento de comprarse esa moto y empezar a vivir la vida. Si quieres volar libre como el viento, la moto es una muy bonita opción. Gracias a Santa por sus consejos, sus comentarios, compartirnos un poquito de su historia y bueno, aprenderle a gente como él. Es lo más valioso que podemos hacer, escuchar a una gente con experiencia, a nuestros mayores, siempre escucharlos, apoyarlos, acompañarlos y absorberles como esponja lo más que podamos a estas personas, ¿no crees? ¿Qué te pareció la entrevista con Santa? ¿Y qué te pareció su moto? Hermosa la India, ¿no? Regálame tus comentarios. Los leemos todos, me ayudan a enriquecer el canal y estar en contacto contigo es de lo mejor que me pueda pasar. Te agradezco tu compañía, amigo. Te mando un abrazo fuerte, cuídate. Nos vemos la próxima rodada aquí en Herculano Biker. ¡Vámonos a rodar!